todos que estéis aquí, agradecer a los ponentes su disponibilidad, porque además no nos lo han puesto fácil desde la organización, lo siento, pero lo tenemos que decir, que fácil no nos lo han puesto y siguen sin ponérnoslo, pero bueno. Y le agradecer también a la industria que nos ha ayudado a patrocinar el curso. Nosotros lo que queremos es que sea un curso donde participéis vosotros. Tenemos unos ponentes que creemos que son súper potentes, que se dedican a esto, que saben mucho de esto, probablemente, seguro que mucho más que nosotros, y lo que queremos es que participéis libremente. O sea, esto no es el colegio, no es la universidad, esto es para que participéis en lo que queráis. Nuestra idea sería que hablen los ponentes, pues los vamos a presentar uno a uno, cuando vayan a hablar. Si tenéis alguna pregunta, se la hacéis sobre la marcha, y si no después, que vamos a presentar unos casos clínicos, los ginecólogos de nuestro servicio van a presentar casos clínicos, pues a debatirlos, ¿no? A pensar entre todos qué haríais, que os planteen los casos, si hay alguna cosa que os plantee algún conflicto ético, pues a eso tenemos aquí estos super ponentes que seguro que os van a ayudar. Y nada, paso de esto. No, pues yo muy bien a los agradecimientos que estéis aquí todos, que son fechas difíciles, vacaciones, gente con un congreso importante de reproducción, a los ponentes, que dar las gracias porque ha sido muy fácil que me digáis que sí. A Nacho también dar las gracias porque contó conmigo y bueno, pues a mí la ética me parece un tema muy interesante, me parece fundamental dentro de lo que es en el ámbito de la medicina, pero en la medicina reproductiva pues todavía se cabe un poquito más. Y lo que ha dicho él, pues a diario nos encontramos con situaciones que, pues eso, que nos hacen plantearnos muchas cuestiones. La sociedad sabéis que está cambiando, ya no hay un modelo familiar único, nos vienen pacientes hoy con una pareja, dentro de un año con otra, luego vienen, también nos encontramos gente que viene como pareja y no son pareja. La ciencia avanza mucho más rápido de lo que nos esperamos y a veces nos tenemos que enfrentar a situaciones pues que nosotros también tenemos nuestros principios, nuestra ética y eso nos lleva también pues, a poner en duda pues, cosas que tenemos que hacer y no es que nos lleve el conflicto con el paciente, pero nos lleva a unas situaciones que a veces pues escribimos a Fernando a ver si nos puede solucionar un poco este algo legal y nos lo puede solucionar, pero hay otras veces que son cuestiones éticas que lo único que nos queda es compartirlo con los compañeros, con nuestro grupo de ética y bueno, pues ver un poco qué podemos hacer. Y lo que ha dicho más, que queremos que sea dinámico, que participéis, aquí hay especialistas en reproducción, hay residentes, hay no residentes, hay estudiantes y anestesistas. Y bueno, pues que os sintáis libres de decir lo que os parezca, las dudas, lo que queráis. Una cosilla más, tenemos una persona de la consejería que yo quiero agradecer mucho que hayas venido porque al final nosotros también tenemos conflictos con la consejería, ¿no? Programas que nos plantean, no conflictos, disputillas, ¿no? Y yo creo que está muy bien que la consejería quiera saber de primera mano lo que estamos nosotros, ¿no? Es una forma de trabajar mucho más fácil. Si ellos saben dónde estamos nosotros y nosotros sabemos dónde están ellos, pues al final se más fácil. Sí, de hecho, en la cena que hablábamos cosas que mañana estoy de para el no, pero además daros cuenta que tenemos 17 comunidades autónomas y cada uno hace una cosa y en esto Madrid fue pionera con el programa de promover la fertilidad, Castilla y León, que está ahí, nos ha seguido. Bueno, pues al final es un tema que también desde el punto de vista de consejerías está muy bien. Pues nada, Marta, perdón, es que me he acordado de todo. No, sí, ya está. Nada, pues empezamos con Fernando. Si me permites, Nacho, un minuto. Sí, pues Fernando. Yo escuchando muy bien, soy el coordinador de los cursos de verano y un poco el culpable de que esta gente les haya metido en ese lío. Disculpadme que haya llegado tarde, pero es que tengo 4 cursos simultáneos esta mañana y es un poco complicado. Cualquier cosa que necesitéis, por favor, se lo decís a los administrativos, ellos se me contactan a mí y lo que tengo que ir ahora a otro curso y os iré viendo a lo largo del día. Y espero que me vaya bien. Nacho, te veo a las 11. ¿Dónde? Aquí. Porque van a venir ellos. Vale. Bueno, pues empezamos con Fernando. Sí, Fernando Arellán, que es
sea suficiente, y entonces nos encontramos con grandes espacios para que el análisis bioético, la reflexión en un terreno que no es puramente legal, tenga su sentido y su riqueza. Y por eso me parece que esta iniciativa, este curso en el que estamos, pues es algo fantástico, porque puede ayudar a generar también una cierta base de unificación de criterios, de orientaciones, que los que estéis aquí luego podáis trasladar en vuestros espacios de trabajo, en vuestros grupos con los que normalmente pues, se apliquen estas cosas, para intentar tener una orientación, sobre todo en las circunstancias que sean más constructivas. Bueno, yo traigo aquí una presentación que entiendo que esto se puede ir. Vamos a ver. Sí, la tengo ya en el escritorio. Me parece que es esta. Pero cogerla de alto y que la mía. Y esto se mueve. Sí, esto se mueve. Bueno, mi intervención, que quiero que sea breve, porque es la gracia de este curso, y que sean intervenciones breves para que luego podamos dedicar mucho tiempo a debatir y a preguntas, va a versar sobre casos clínicos que he ido recibiendo a lo largo del tiempo y que en esta ocasión tienen que ver con los distintos modelos familiares a los que la reproducción humana asistida contribuye, ¿no? Porque hay una primera reflexión que ya me gusta resaltar, y es que la reproducción asistida como técnica médica es una favorecedora clarísima de modelos de familia, de situaciones de convivencia y de relaciones de descendencia tremenda. O sea, es una propulsora del ámbito social de la libertad reproductiva en sentido amplio, ¿no? No solo tiene una finalidad terapéutica, que es su razón de ser principal, sino en cierta medida transformadora de la sociedad, sin quererlo, muchas veces, ¿no? Pero ha propiciado, como todos sabemos, la posibilidad de generar situaciones familiares insospechadas hasta hace poco, como la de dos mujeres que tengan hijos, como la prima mujer sin pareja, las personas trans, la procreación post-mortem. Voy a hablar un poquito precisamente de esta variante, ¿no? de esta situación que propicia la reproducción humana asistida. Y lo voy a hacer refiriéndome a unos casos que veis aquí de una manera un poco sintética y reconociendo de antemano que no voy a poder aportar soluciones concluyentes, porque estamos en un foro totalmente ético, yo soy un jurista, pero he reconocido de entrada las limitaciones de la ley para dar respuesta a las soluciones, y hay algunas que verdaderamente no están del todo cerradas. Y eso es lo interesante, yo creo, para que aquí tengamos materia con la que debatir. Me voy a referir a la ropa de pareja de mujeres, a un caso de paciente trans, a la cuestión de la gestación subrogada, muy por encima, porque eso llevaría la sesión entera, la procreación de paciente incapaz y también la procreación post-mortem, de un caso de la semana pasada que me ha parecido muy interesante, al tema de la poliparentalidad y al tema de la poligamia. Bueno, un breve apunte legal, por eso soy abogado, no tengo que decir de las leyes. Las normas de referencia en este ámbito, en primer lugar, la Ley de Reproducción Humana Asistida del año 2006, Ley 14/2006, que ya tiene 9 años y ya es hora de que tenga unos ajustes que estamos demandando desde hace tiempo ante los organismos públicos, fundamentalmente el Ministerio de Sanidad, la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, etc. Creo que de todas formas ha permitido un desarrollo bastante amplio y flexible de estos tratamientos y de todas sus posibilidades. Hay que reconocer que fue una buena ley, que sigue siendo todavía una ley muy válida y que ha dado lugar a un escenario de liderazgo en Europa de la reproducción asistida por parte de España, y además uno de los países más importantes a nivel mundial. Luego me referiría a una ley trascendental que no se define en la retro, pero que incide en la retro, que es la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, que fue modificada en el año 2023 para hacer unos ajustes, sobre todo relacionados con la interrupción voluntaria de la
de preponderancia de la autonomía de los pacientes. Y en último lugar, bueno, creo que tiene también bastante que decir la ley trans, ¿no? La ley 4/2023 de 28 de febrero, que se llama realmente para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esta norma, que ya había en el ámbito autonómico algunas leyes que trataban de estas cuestiones, ha homogeneizado el reconocimiento de los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBI, que son también pacientes demandantes de las técnicas de fertilidad con bastante frecuencia y además pacientes para los que estas técnicas suponen no solo la solución de potenciales problemas de esterilidad, sino una vía para desarrollar proyectos familiares impensables sin su concurso. Me detengo, y es el único precepto que voy a citar aquí, en el artículo 3.1 A primero de esta ley de salud sexual y reproductiva. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque quiero que se vea la dimensión, el respaldo tan potente que tiene en nuestro ordenamiento jurídico la libertad sexual y reproductiva. En general no tiene la libertad, o sea, hoy en día resulta difícil acotar espacios de libertad en todos los ámbitos. Pues en este concreto es amplísimo. Fijaros que todas las personas en el ejercicio de sus derechos, que son de conexión constitucional, de libertad, intimidad, salud y autonomía personal, pueden adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva. Pero ahora viene lo mejor. ¿Con qué limitaciones? Sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de los demás, evidentemente, ese es el límite tradicional del derecho a la libertad, del Estado criminal, el campo filosófico, evidentemente, ¿no? Y el orden público establecido por la Constitución y por la ley. El orden público es un límite que está muy lejos de nuestro espacio de actuación, porque se refiere a desórdenes públicos, operaciones sociales, etc., ¿no? Por tanto, hay una base para desarrollar la autonomía de los pacientes muy potente, como decía, y consolidada en una ley orgánica del Estado. Y dicho esto, veamos ya el primero de los casos. Es un caso de Roma. Dice así: María y Andrea viven como pareja de hecho desde hace 2 años y quieren tener 2 hijos por el método Rogal, embarazándose las dos con el mismo donante y de manera simultánea. En la clínica les han comunicado que para eso deberían estar casadas, pero ellas no quieren contraer matrimonio. Las cuestiones que se abren aquí, entre otras, ¿pueden acceder a ropa sin estar casadas? Bueno, entiendo que todos los que están en la sala saben lo que es el ropa. No, pues como veo que algunos dicen que no, vamos a explicarlo brevísimamente. El ropa es una técnica reproductiva entre 2 mujeres que consiste en una aporta el óvulo, se insemina en el laboratorio con semen de banco de donante y luego el embrión resultante se transfiere a la receptora. Corregidme vosotros si no lo he dicho bien, porque lo que sabéis de lo que es el ropa sois vosotros. Receptora que son la otra. Exacto, la pareja. Es una forma de compartir el hijo desde el punto de vista biológico entre las dos. Una aporta el gameto y la otra sigue el embarazo, por la interacción que se produce el propio embarazo entre la madre y el hijo, ¿no? Y esta es una técnica que está cada vez más demandada por este colectivo y que no está regulada en ningún sitio. Fue de hecho la Sociedad Española de Fertilidad en el año 2020 la que dio un paso valiente adelante publicando un documento de respaldo a la técnica del ropa, estableciendo que tenía que reconocerse porque era una demanda social real y que en principio no entraba en conflicto con los derechos de otras personas ni perjudicaba a nadie, ¿no? Y la verdad es que la administración, que a veces es un poco reticente a la incorporación de cuestiones que no están recogidas en la norma, hizo una recepción pacífica de este planteamiento. Y creo que fue una gran conquista de la SEPA. A veces la sociedad civil tiene que arriesgar y abrir un poco camino para que determinadas cuestiones que demandan los pacientes puedan consolidarse ante la maquinaria a veces anquilosada y burocrática de la administración que tarda en dar respuesta, ¿no? Y este yo creo que es un ejemplo claro. ¿Pueden hacer a ropa sin estar casadas? Ahí en ese documento dejamos claro que el Estado civil no puede ser
un factor de discriminación a estos efectos. La propia ley de reproducción habla un poco de esta cuestión, que no se puede discriminar por razón del estado civil, por razón de la orientación sexual, por la Constitución, ¿no? Entonces, esta respuesta en principio sería más clara. Aquellos centros que ofrecen ropa, pues no deben discriminar entre si están casadas o no las parejas que lo llevan a cabo. ¿Pueden realizar los tratamientos con muestra de semen del mismo donante? Bueno, aquí lo que sucede es que, en principio, la selección del donante es una cuestión que afecta al equipo médico aplicador de la técnica, no a los pacientes. Los pacientes no eligen a los donantes, no tienen reconocida esa prerrogativa, entre otras cosas porque lo que se quiere evitar situaciones de selección de rasgos, genésicas, etc. ¿Y qué ocurre aquí? Que entonces no pueden utilizar el mismo semen las dos mujeres cuando quieren tener hijos que sean biológicamente emparentados. Pues, ¿cómo resolvemos esto? ¿No? Al final, yo cuando me preguntan estas cuestiones digo, ¿puede asumir el equipo biomédico esa decisión? Porque cumple también condiciones el donante es idóneo para las dos receptoras. Entonces, si eso es así como cuestión de hecho, más que de derecho, no pongamos impedimento. Eso sí, advirtamos a las dos de que hay una limitación de nacidos vivos en España de modo donante y que a lo mejor resulta que después de este primer ciclo ya no pueden utilizarlo más. Por tanto, no habría una solución legal clara, pero sí una interpretación razonable de esta cuestión para permitir que la libertad reproductiva, una vez más, ese artículo de ley orgánica que hemos visto, de esa libertad reproductiva, complete los espacios no cerrados por la ley propiamente de reproducción. Otra cuestión, ¿pueden embarazarse simultáneamente a sabiendas de que se generarán embriones por partida doble? Y este es un asunto de duda. En el grupo de ética y buena práctica, y lo sabe bien Alfonso, que estuvo cuando se hizo este documento, se realizó una reflexión hace 2 años, en el congreso que se celebró en Bilbao, sobre el problema de la acumulación de los embriones, sobre la necesidad de responsabilizarse por parte de los pacientes de los embriones que han creado, y no cabe duda de que en este caso se generan embriones por partida doble para un mismo proyecto reproductivo. Y el embrión no se debe de generar si no hay una necesidad clínica, aunque es controvertido el estatus ético, legal, ontológico del embrión. Hay un mínimo común denominador, una confluencia mínima que nos habla de que no debe de generarse de manera frívola, ¿no? De que no es cualquier cosa un embrión, no es lo mismo que los gametos, ¿no? Está en la cúspide de la pirámide jerárquica de las realidades biológicas de los seres humanos, ¿no? Y por tanto, más allá de consideraciones éticas, biológicas, religiosas, tiene que haber una toma de conciencia sobre esta cuestión. Este no es un asunto bien resuelto. Sería algo de lo que se puede debatir a lo largo de la sesión. Paciente trans. Manuel es un hombre trans. Biológicamente sabemos que es una mujer. Cuando decimos hombre trans, nos estamos refiriendo al estadio final del proceso de esa persona, ¿no? Y por lo tanto, conserva en principio la biología del sexo que abunda, ¿no? Y tiene DNI de varón, ya ha hecho los papeles para ser reconocido como un varón. No ha llevado a cabo cirugía, aunque va a comenzar un tratamiento por una hormonoterapia que muchas personas trans llevan a cabo. Consulta si puede preservar sus óvulos para más adelante realizar tratamiento de fertilidad como paciente solo o como pareja. Estamos hablando de una persona a la que nuestra sociedad da cauce para hacer una transición de género, para pasar a ser un varón, teniendo una procedencia de mujer, y que sin embargo quiere aprovechar sus lamentos del sexo que abandona y beneficiarse también de la situación derivada de su sexo, ¿no? Y entonces aquí se abren varias cuestiones. Para considerar a Manuel un hombre trans es necesario que el tratamiento hormonal o se haya sometido a cirugía. Bueno, esto sí que podría ser una cosa más clara desde el punto de vista legal. No hace falta. A raíz de la ley trans del año 2023, esto ya no se exige. Antes se exigía que se acreditara el inicio de la hormonoterapia, no así la cirugía, pero unos pasos ya avanzados en relación a la transición de género. Esto ya no ocurre. ¿Debe aceptarse la criopreservación de sus óvulos ahora que es oficialmente un hombre? Yo he evolucionado mi forma de pensar en este asunto y lo
compartido foros en relación con las personas trans. A mí al principio me parecía que esto era un poco de fraude a la sociedad. Usted se beneficia de unos cauces para cambiar de sexo, para la transición de género, y resulta que ahora quiere entonces aprovecharse de la circunstancia anterior. ¿En qué quedamos? Pero yo ya llegué a la conclusión hace tiempo, gracias a Dios, de que no podemos trasladar nuestra concepción de la coherencia personal a las personas que tienen este tipo de vivencias, porque no es extrapolable, porque no es una cuestión que esté absolutamente pues compartimentada y asentada, ¿no? Hay distintas percepciones de la violencia personal, de la identidad de género, esto David lo conoce muy bien, y la verdad es que tenemos que aceptar que esto pueda ser así desde el punto de vista de su perspectiva y que la sociedad lo admita. Por tanto, no habría realmente un problema para esa preservación en la medida en que el paciente lo quisiera y bueno, pues hubiera una situación médica que lo aconsejara también, ¿no? ¿Hemos de pedir previamente un informe médico psicológico de Manuel? ¿También esto lo resuelve la ley? No. Es uno de los puntos controvertidos, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que pedir un informe psicológico en estos casos? Eso ha quedado descartado también con la ley trans, porque lo que tiende esa ley es a despatologizar todo el fenómeno trans. Entonces, si no se exige para un paciente no trans, no hay por qué exigirlo para un paciente trans. Esa es la filosofía que, mientras no se modifique la ley, prevalece. Y ahora, si aceptamos que Manuel es un hombre trans, ¿puede realizar tratamiento de fertilidad como paciente solo o con otra pareja? Si es el caso, pues si hemos aceptado la preservación para preservar su libertad reproductiva, tendremos que aceptar que también, aunque nos choque ver a un hombre embarazado, un hombre trans embarazado. La sociedad ha admitido estas cuestiones y tenemos entre todos que ir pues, interiorizando estas nuevas referencias, estas nuevas coordenadas para respetar la dignidad de estas personas, ¿no? De hecho, una vez más, en la Sociedad Española de Fertilidad se hizo recientemente una guía para la atención de los pacientes trans que creo que aporta pues orientaciones muy valiosas de todo esto que estoy hablando. Gestación subrogada. Adela y Pedro acuden a la clínica porque la primera quiere identificar ovocitos para más adelante optar por una gestación subrogada ya que ha sufrido una histerectomía. No se puede quedar embarazada. Y va a la clínica de fertilidad para, identificar los ovocitos y evidentemente sacarlos fuera, ¿no? Están preocupados porque han visto en televisión que en Italia se ha aprobado una ley para penalizar a los italianos que recurran a esta técnica en el extranjero y no saben si puede ocurrir lo mismo en España. Fijaros que la noticia está ya en los medios de comunicación. Italia castiga con penas de cárcel a quienes recurran a vientres de alquiler en el extranjero. El Senado italiano ha aprobado una ley que declara la práctica delito universal para perseguirlo más allá de las fronteras, lo que permite al país perseguirla aunque ocurra en el exterior. Bueno, esto es una situación que impacta notablemente en aquellas parejas que desean acceder a la gestación subrogada en casos en los que hay una indicación médica, como podría ser el de esta paciente, ¿no? Pero, evidentemente, hoy por hoy tenemos este asunto, como sabemos, vedado en España, ¿no? ¿Puede admitirse Adela como paciente para rectificación de ovocitos a sabiendas de que no puede concebir? ¿Dónde viene eso? No viene en ningún lado. Pero, como los centros de fertilidad en España tienen la obligación de atenderse a la legalidad de nuestro país, no deben realizar, ni promover, ni ofrecer técnicas que aquí no estén autorizadas, habría que entender que los actos preparatorios de estas técnicas tampoco procede llevarlos a cabo. En caso afirmativo, podrían enviarse los ovocitos fuera de España. Si aceptáramos que le vamos a ayudar en esa fase previa, sacarlos fuera, bueno, aquí lo que habría es un problema también administrativo, porque sería una exportación. Normalmente nuestros países que no están legalizados son externos a la Unión Europea y hace falta una autorización que concede Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad. Y ahí hay que decir por qué se sacan fuera. Y el centro no debe faltar a la verdad. Es una cuestión de esta naturaleza. Tendría que decir que es para una gestación subrogada. La respuesta del Ministerio no puede ser, porque no se acepta ese tipo de técnicas aquí y no se puede aceptar tampoco sacar fuera. ¿Pueden llegar a ser incriminados Adela y Pedro en España si finalmente consiguen una gestación subrogada al extranjero?
Hoy por hoy no, porque no tenemos esa misma ley en España. Tenemos qué pasa con la aplicación de la ley italiana, pero no cabe duda de que este tema está ahora mismo muy proscrito por parte de la administración pública. Sabemos que se han dado dos vueltas de tuerca recientes, una en la Ley Orgánica de Salud Sexual, diciendo que la gestación subrogada está dentro de las formas de violencia contra la mujer. Es un salto cualitativo desde el punto de vista ideológico. Y en segundo lugar, por una instrucción nueva del Ministerio de Justicia que ha descartado también legalizar las situaciones de países donde es legal, como venía ocurriendo hasta ahora. Si vas a Estados Unidos, donde es legal, que es una resolución judicial, te lo escribirían sin más. Ahora han vedado también esa posibilidad. Entonces el asunto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque estas cosas también dependen un poco de quien manda en cada momento, pero hoy por hoy es una situación muy difícil para los pacientes que quieren acceder a este tratamiento. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí. Procreación de paciente incapaz y post-mortem. Fijaros en este caso muy curioso que digo que es de la semana pasada. Antonio y Cristina son una pareja que se lleva bastantes años entre sí. Ella acaba de dar a luz tras ti y a ella le han detectado un principio de acero. Desean asegurarse que Cristina podrá transferirse los embriones restantes aunque Antonio quede incapaz y también tras su fallecimiento llevados en momento. ¿Valdría que Antonio diera un poder a Cristina para que ella tomara esas decisiones? ¿En este terreno se puede resolver el asunto notariamente dando un poder a otra persona? Bueno, esto tampoco viene recogido en las normas, pero sí que es verdad que algunos tribunales llevan tiempo hablando de las características que tiene el consentimiento en el ámbito de la reproducción asistida, porque más allá de ser una técnica médica, genera una descendencia y por lo tanto no es cualquier cosa, no es una técnica médica más. Y aquí lo que viene reconociéndose de manera concluyente es que el consentimiento para los tratamientos de fertilidad en cuanto a generadores de hijos es personalísimo. ¿Qué significa eso de personalísimo? Significa que no lo puede dar nadie en nuestro nombre, ni por un poder ni por nada. Es como por ejemplo ocurre en otros ámbitos con el otorgamiento del testamento. Nadie puede otorgar testamento por otra persona con un poder. Pues aquí sucede eso. O lo puede dar el varón en tiempo real o no puede funcionar de ninguna manera, no se puede aceptar. Entonces, ¿qué puede hacer Antonio? Porque, bueno, sabemos que en los consentimientos de las técnicas de reproducción, por lo menos los promovidos por la Organización de la Fertilidad, hay un apartado para recoger la posibilidad de autorización post-mortem. Porque es verdad que en la ley de reproducción se contempla la posibilidad de que el varón autorice vida, lógicamente, que su mujer, sea casada o no, pueda utilizar los gametos o los embriones, si es que hay embriones sobrantes de un marfil, con posterioridad al fallecimiento, ¿no? Entonces, ahí lo podría solucionar, pero ¿qué pasa si deviene incapaz y es en ese momento cuando ella quiere tener los hijos? ¿Valdría ese apartado para que funcionara en esta circunstancia? Pues no, porque eso es para la procreación post-mortem, no para otra cosa. Entonces, ¿cómo podría ella utilizar los embriones? Pues bueno, después de analizar un poco el caso tal como se planteaba, que era curioso porque no había visto yo ninguno de esta manera hasta la fecha, la conclusión, fijaros, es que el mecanismo idóneo para estas situaciones es el de las instrucciones previas, el del testamento vital, porque aunque es un mecanismo que tenemos asociado a situaciones relacionadas con el final de la vida, en realidad la normativa, ni la estatal ni la autonómica, limita a ese entorno su aplicación. Sabemos que se trata de un instrumento para poder tomar decisiones por adelantado, para que tengan virtualidad en un momento que ya no se puede decidir por uno mismo, ¿no? Entonces, esa fue la recomendación que hicimos, que él lo incluyera en un documento, en este caso era una persona de Andalucía, de voluntades vitales anticipadas, que es como se llaman aquí las instituciones previas. Y ya, bueno, la poliparentalidad, Erika y Ana son dos hermanas gemelas que comparten una pareja masculina, acuden al centro y nos preguntan si pueden hacer las dos un tratamiento FIV o IAC con él. Casos reales, es un caso de un trío, ¿no? Un caso de un trío. Bueno, vamos a ver, aquí sucede una cosa, hay unas limitaciones en el Código Civil relacionadas con el matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio es una institución, lógicamente muy antigua,
y sí que tiene unas reglas de juego, pero este tipo de vinculación, este tipo de unión, no está previsto en ningún lado. Aquí es donde un comité de ética tendría que entrar a fondo para analizar la situación y ver qué pasa, porque por un lado podemos pensar que eso es un disparate, bueno, pero para ellos no, Y no hemos hablado de que la libertad reproductiva no tiene más límites que el derecho de otras personas y el orden público. ¿Estaría afectados los derechos de otras personas y el orden público? A mí me cuesta pensar que sí. ¿Cómo gestionamos esto? ¿No? ¿Podemos exigir como condición que las parejas sean exclusivas? Pienso que no. En la sociedad en la que vivimos, pienso que no. ¿Qué requisitos habría que exigir a estos pacientes para aceptarles? Pues también está por el aire, que tuvieran un proyecto reproductivo común, que se responsabilizaran de sus actuaciones, pero eso casi lo diría un padre a los hijos, o sea, es que tampoco estamos. O sea, es un asunto que no está cerrado, que es un asunto retador de nuestras formas de convivencia, pero que está ahí. Es verdad que no es frecuente, pero está ahí. En caso de admitirles como pacientes, ¿cómo se les debe clasificar en el centro? ¿Tenemos el consentimiento de ellos? No, ese no le vamos a hacer, porque pensamos que no va a ser necesario. En fin, dejo esto para la fase posterior. Y ya por último, el de la poligamia. Paciente que vive en Dakar, Senegal, y está casado legalmente con 2 mujeres. No pueden tener hijos, fertilidad de causa masculina, y solicita tratamiento de FIPSI en una clínica española con sus 2 esposas al mismo tiempo. ¿Son válidas en España los 2 matrimonios de este paciente? ¿Puede acceder a los tratamientos simultáneos con sus 2 mujeres? Bueno, vamos a ver. Aquí sí tenemos alguna anclaje, y es que nuestra normativa civil, el Código Civil, establece que no se pueden reconocer efectos en España a instituciones extranjeras, contratos extranjeros, que vayan contra el orden público. Y aquí sí que se entiende, o hasta ahora se ha entendido, que la poligamia va contra el orden público, va contra la convivencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque estas uniones, a diferencia del trío que hemos visto antes, sí que están basadas en una situación asimétrica, en una situación de dominación del varón respecto a la mujer, de discriminación, de postergación de la mujer. Los países que tienen reconocido este tipo de estos matrimonios, no cabe duda de que pintan poco las mujeres en la consideración de cualquier cosa relacionada con el matrimonio, ¿no? Y por tanto, hasta ahora, por lo menos, a mí siempre me han preguntado eso, que aquí teníamos que poner el semáforo rojo. No podíamos aceptar un planteamiento de esta naturaleza. Si quiere embarazarse las 2, tendrá que justificar en un momento dado que con una de las mujeres con las que haya un tratamiento previo y está separado, o que hay una situación análoga a la que exigimos a cualquier otra pareja casada en España, es que acrediten que son matrimonio y que no están en una situación de separación. Si están en una situación de separación, y así podríamos aceptarles una separación de hecho o legal, si podríamos aceptar que después de un tratamiento se hiciera otro, porque en ese intervalo haya ocurrido la separación, ¿no? Y que sea creíble y sea real. Pero fuera de esos casos que serían los que aceptaríamos a cualquier pareja en España, no debería